Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a conversar un poco más sobre la economía, tanto de Estados Unidos como del mundo y de El Salvador, como para poder entender qué es lo que está pasando en el mundo y obviamente en nuestro país, que es lo que más nos interesa. Lo que habíamos venido conversando en un programa anterior es que hay un temor de que Estados Unidos pueda entrar en recesión o que pueda tener una desaceleración importante, y se esperaba que el primer trimestre de este año tuviera ya una desaceleración, o sea, que la economía hubiera crecido menos del 2%. Esa era la expectativa en general que tenían los economistas y los analistas a nivel internacional. Pero se dio a conocer en abril que la economía durante el primer trimestre, o sea, entre enero y marzo, creció, la economía de Estados Unidos, 3.2%. El 3.2% es muchísimo más alto que el menos de 2% que esperaban que fuera el crecimiento. Entonces, sorprendió bastante a todo el mundo un crecimiento tan fuerte. Recordemos que una economía grande del tamaño de la de Estados Unidos crecer al 3.2% es algo muy significativo. Es como que nuestra economía creciera al 6-7%. Nuestra economía, como sabemos, creció el año pasado menos de 2,5%. O sea que la economía de Estados Unidos crezca más del 3%, pues es algo muy positivo. Si vamos un poquito a la historia de qué ha pasado en Estados Unidos el año pasado, lo que ocurrió fue que hubo una reforma fiscal, una reforma en impuestos que le dio una devolución de impuestos y un pago menor de impuestos a los ciudadanos en Estados Unidos a raíz de una reforma tributaria que hubo. Eso aceleró, obviamente, el crecimiento de la economía porque la gente tenía más dinero para consumir y tenía más dinero para invertir. Y por lo tanto, pues eso aceleró a la economía de Estados Unidos. Pero hacia finales de año hubo mucho temor de que la economía pudiera estar entrando en un proceso recesivo, o sea, de un crecimiento más bajo que el que había tenido, y que quién sabe si podía haber una crisis a nivel internacional. El dato del 3.2% que les comentaba del primer trimestre, pues digamos que posterga un poco esa preocupación, y la pregunta es ¿por qué creció la economía 3.2%? Normalmente la economía de Estados Unidos y muchas economías, incluyendo la nuestra, crecen porque el consumo y la inversión tienden a crecer, pero sobre todo el consumo, que es la parte más grande de la economía. Pero lo que resulta, y al ver los números del crecimiento de la economía de Estados Unidos de este primer trimestre del 2019, es que vino dado principalmente por una fuerte inversión, tanto de gobiernos locales como gobiernos estatales. Y eso fue principalmente en carreteras y en otras obras de infraestructura. Entonces, no es guiado por el consumo, no es guiado por la inversión privada, sino que es guiado por toda esta inversión pública que se está haciendo en Estados Unidos. Entonces, la preocupación se mantiene en el sentido de decir, bueno, la inversión pública pues no va a poder mantener ese ritmo de crecimiento, y si el consumo en Estados Unidos y la inversión privada no retoman su tasa de crecimiento mayor, entonces sí puede haber una desaceleración en los próximos meses o en los próximos trimestres. Y eso es lo que sigue manteniendo a todo el mundo pues con un pronóstico bastante reservado, con unas expectativas bastante moderadas sobre el crecimiento en los próximos trimestres. Pero lo real es que fue una sorpresa lo que ocurrió en el primer trimestre en Estados Unidos, y que fue algo muy positivo en el sentido de que fue un crecimiento muy fuerte. Pero vamos a ver después las revisiones que se hacen, porque son 3 revisiones las que se hacen de el crecimiento de la economía trimestralmente en Estados Unidos en la medida que van llegando más datos. Pero por lo menos por ahora lo que estamos viendo es una economía bastante fuerte en un país pues que es tan importante para nosotros, porque nosotros exportamos casi la mitad de lo que vendemos en el exterior hacia Estados Unidos. Importamos también mucho de allá. Nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos pues trabajan allá y mandan remesas familiares, y eso influye mucho en lo que ocurre en nuestra economía. Y obviamente el empleo en Estados Unidos depende de cómo esté la economía, de si crece, de si hay una abundancia de trabajo o no, ¿verdad? Y por lo tanto pues estamos directamente relacionados con ese país del norte. Ahora, en Centroamérica lo que estamos viendo es una desaceleración
de las economías de los diferentes países. Por un lado, Panamá, que había estado creciendo a tasas del 6%, pues ahora estamos hablando de tasas más cercanas al 3,5% o 4%, lo cual pues es una desaceleración bastante importante con respecto a los crecimientos que ha tenido Panamá anteriormente, o más recientemente, digamos alrededor del 6%, pero antes, a principios de los 2010, 2011, 2012 y antes, había tenido crecimientos más altos, que habían llegado hasta el 10% de crecimiento en un año. Entonces, sí vemos pues que la economía panameña se viene desacelerando, además con una serie de problemas políticos con el expresidente Martinelli y una serie de cosas adicionales relacionadas con corrupción, con todas estas grandes obras públicas que se han hecho en Panamá, relacionados al metro y relacionados a muchas otras inversiones que el gobierno realizó durante la administración del expresidente Martinelli. Por el otro lado, en el resto de Centroamérica estamos viendo una desaceleración también en el crecimiento de Nicaragua, por razones obvias. O sea, al haber una crisis tan grande como la que está habiendo en el vecino país, pues se espera una recesión para este año. O sea, que en lugar de que crezca, que se reduzca el tamaño de la economía nicaragüense para este año. Todavía hay datos preliminares, pero se estima que va a ser una caída de más de 6 puntos del PIB. Recordemos que el otro país que está decreciendo bastante en América Latina es Venezuela. Entonces son dos países que están muy afectados por toda la situación política y obviamente eso se traduce en una crisis económica en cada uno de esos países. Entonces Nicaragua es un país pues, que venía creciendo a tasas del 4 o 5% y ahora se va hacia una reducción del crecimiento y a una recesión, o sea, una caída en el crecimiento de ese país. Costa Rica está teniendo un problema de déficit fiscal que ya es un problema recurrente desde hace bastante tiempo, a pesar de ciertos avances que ha podido tener en cuanto a una reforma tributaria, pero todo eso lo ha llevado a que esté con una tasa de crecimiento más baja también que lo que tenía antes, tasas más cercanas al 3% también. Y luego Honduras, Guatemala están también por debajo del 3%, muy probablemente este año. Así que El Salvador, que había estado a la saga, digamos, todo este tiempo por bastante tiempo y por un margen bastante importante de crecimiento económico, pues ya no se ve tan mal. Pero no se ve tan mal porque estemos nosotros creciendo más, sino porque los demás estén creciendo menos. O sea, en lugar de que nosotros tendamos a subir, los demás están tendiendo a bajar. Entonces no es un dato muy alentador. Y ya hablando sobre la economía salvadoreña, lo que estamos observando es que a partir de las elecciones que se dieron en febrero, el 3 de febrero, pues hay bastante incertidumbre sobre qué va a pasar. Por un lado, este gobierno, que está por terminar ya en unos días, en un poquito menos de un mes, en su administración de 5 años, la del presidente Sánchez Serén, pues básicamente ha dejado de hacer las pocas cosas que estaba haciendo. Estamos viendo un rebrote de la violencia muy fuerte en el país y por el otro lado todo está como congelado, todo está parado, no se ve actividad en los diferentes ministerios, todo es que le quede al próximo gobierno, que el próximo gobierno lo resuelva, ya nadie quiere resolver todos aquellos casos que son importantes para motivar y para generar una mayor inversión privada también en el país y tampoco una inversión pública. Lo que vemos en las cifras fiscales, por ejemplo, es que al mes de marzo, o sea, entre enero y marzo, estamos observando un incremento muy pequeño en la recaudación de impuestos, es de alrededor del 2,5%, lo que es históricamente bajo. O sea, hacía muchos años que no veíamos una recaudación tan baja o un crecimiento en la recaudación tan bajo como el que estamos viendo en este primer trimestre de 2019. Y por el otro lado también estamos viendo que el gasto corriente y el gasto de inversión han tendido a caer. No solo no crecen, en cuanto al gasto corriente pues es positivo, en el sentido de que si no crece el gasto corriente pues tiende a mejorarse la situación del déficit fiscal. Pero la razón es el problema y la razón es por la falta de ejecución
dentro de la administración pública del gasto, por un lado, y por el otro lado, falta de ejecución de la inversión pública también. Y ahí estamos viendo también un descenso en el primer trimestre en cuanto a crecimiento de la inversión pública. Entonces, esto aunado a otro elemento que es lo que está pasando en el sector externo. Y en el sector externo tenemos tres elementos fundamentalmente. Uno son las exportaciones, otro las importaciones y el otro las remesas familiares. Recordemos que las exportaciones habían crecido, no a una tasa muy acelerada el año pasado, pero habían crecido, mientras que este año están decreciendo, o sea, se están reduciendo con respecto al primer trimestre del año anterior. Es una caída de casi 2% con respecto a lo que pasó en el primer trimestre del año anterior. Entonces, esa caída pues no augura buenos resultados. Ahí estamos viendo una caída en las exportaciones de una diversidad de productos, incluyendo el azúcar, incluyendo textiles, incluyendo muchos productos industriales también. Entonces, no hay una compensación, digamos, entre los que caen y los que suben, y por lo tanto, el efecto neto que estamos observando en las exportaciones durante el primer trimestre de 2019 es una caída con respecto al primer trimestre del año pasado. Eso no es positivo, digamos, sino que eso no contribuye a generar más empleo, a generar una mayor actividad económica en el país. Las importaciones, por otro lado, han tendido a crecer, están creciendo alrededor del 7%. Por lo tanto, el problema y la mayor preocupación que hay es que cuando uno compara las exportaciones con las importaciones, cuyo resultado es el déficit de balanza comercial, es que está creciendo el déficit en casi 20%, en 18 y algo por ciento. Entonces, sí es una preocupación, porque si sigue esta tendencia de la manera que va, el déficit se incrementaría en alrededor de 1.200 millones de dólares para este año. Y eso pues hay que buscarle una fuente de financiamiento y obviamente lo que queda ahí son las remesas familiares. Las remesas familiares no están creciendo tampoco al ritmo que crecieron en los años anteriores, en los 2 años anteriores. Habían venido creciendo a tasas cercanas al 9% y ahora están creciendo un poco menos del 6%. Por lo tanto, sí se ve una desaceleración en cuanto al crecimiento de las remesas familiares. Entonces, en el sector externo, pues vemos un menor dinamismo ahora por vía de las exportaciones y por vía de las remesas familiares. Ambos son ingresos de divisas para el país, ingresos de dólares, que son bien importantes porque estamos dolarizados y es lo que alimenta a la economía salvadoreña. Y si las importaciones son las que crecen, entonces el déficit se incrementa tanto en balanza comercial como en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces, sí es un tema que preocupa. Ahora, ¿cómo se percibe la economía? Hemos venido platicando con varios amigos, con varias personas que se mueven en diferentes sectores y lo que escucho es que han sido unos meses bastante difíciles a partir de febrero. Y particularmente los datos de marzo y abril que le comentan a uno diferentes personas, pues se ve que han sido bastante complicados. Complicados en el sentido de que no han crecido las ventas de estas empresas y eso refleja un menor dinamismo en la economía. Si el sector externo no provee recursos, por ejemplo, para el consumo con las remesas familiares o con las exportaciones, entonces el consumo interno se ve afectado y no crece al ritmo que se requiere. Y por el otro lado, la inversión depende de las expectativas que haya sobre el futuro del país y ahí yo creo que la gente está como en pausa, está como esperando a ver qué pasa con el próximo gobierno. Por un lado, los que ya tienen proyectos, que ya están queriendo hacer cosas, se ven imposibilitados de hacerlos porque no hay permisos, porque el gobierno actual que está saliendo no provee de todos esos servicios a la población y a los inversionistas y por lo tanto pues no hay posibilidad de poder invertir y de poder hacer crecer la cantidad de empleos en el país y eso pues obviamente hace que se desacelere la economía. Y por el otro lado, si las remesas familiares pues no crecen, entonces el consumo tampoco crece. Entonces esos dos elementos mantienen a la economía bastante estancada por ahora.
Si observamos los datos de FUSADES hace una encuesta mensual en diferentes sectores de la economía, principalmente en 4 sectores: en la industria, comercio, servicios y en la construcción. Y lo que hemos venido observando durante el año es que había menores ventas, porque lo que compara son las ventas de cada mes de este año con respecto a cada mes del año anterior. Y lo que se observa ya con los datos de marzo que se cuenta es que la economía está bastante estancada, que los servicios, que son el factor más dinámico, digamos, de la economía salvadoreña y más relevante, porque es la mayor parte de la economía la que está en ese sector, no está creciendo. Generalmente, aunque la industria, aunque la agricultura o el comercio no crezcan de una manera significativa, si lo hace el sector servicios, entonces eso más que compensa y hace que la economía crezca a los ritmos que hemos venido viendo, un poco arriba del 2%. Pero en este año hay bastante incertidumbre sobre el futuro y sobre el presente, porque el gobierno actual genera el presente y el gobierno entrante pues genera las expectativas futuras. Entonces hay bastante incertidumbre y por lo tanto la economía tiende a ralentizarse. No es que esté decreciendo o que esté en recesión, sino simplemente no está creciendo al ritmo que había venido creciendo en los años anteriores. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer que la economía retome el crecimiento? Pues ahí es un poco ya los mensajes que tiene que ir mandando el presidente electo, principalmente sobre su gabinete, y ahí pues la gente está esperando conocer quiénes van a ser los funcionarios que van a integrar el próximo gobierno. Ya se comienzan a escuchar algunos nombres, se comienza a conocer o por lo menos tener expectativas de diferentes personas que pueden integrar el gabinete. Y eso creo que en la medida que sean personas que generen buenas expectativas, pues va a ayudar a que la economía pues pueda dinamizarse y que las personas que invierten, las personas que compran, que consumen, pues puedan tener un poco más de confianza en el futuro y que eso pues genere un mayor crecimiento económico, un mayor empleo en el país y que la economía vuelva a crecer a un ritmo más alto. En muchas ocasiones hemos dicho que necesitamos que la economía crezca arriba del 4%. Idealmente pues nos agradaría que creciera al 6%, pero con que la economía pudiera crecer ya este año al 3% o una cantidad superior al 2,5%, pues ya sería un buen principio, sería algo bastante conveniente. Ahora, en la medida que los primeros 5 meses del año, entre enero y mayo, no van a haber sido los mejores, ¿verdad? Y que estamos bastante parados en la economía, tanto desde el punto de vista del sector privado como del sector público, entonces lo que se requiere ahí es un cambio realmente en esa tendencia y que la economía entonces pueda crecer fuertemente en el segundo semestre para compensar la caída del primer trimestre y del primer semestre. Y de ahí entonces ya poder tener un mejor comportamiento y unas mejores expectativas para el 2020. En los próximos días pues vamos a seguir observando, vamos a seguir viendo cuáles son los mensajes que manda el presidente electo sobre su gabinete, las personas que lo pueden integrar, las políticas que va a implementar, cuáles pueden ser las ideas principales que puede tener para reactivar la economía en los primeros meses de gobierno. Recordemos que siempre la gente observa los primeros 100 días de gobierno, así que vamos a estar pendientes ahí de ver qué mensajes se van enviando y cómo estos pueden generar o no confianza, y si hay más confianza pues obviamente va a haber una mejor situación para el país y para todos los salvadoreños. Esperemos que todo esto vaya avanzando bien y que pronto tengamos mejores noticias. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.